Vamos allí a esa primera lectura que nos presenta el Génesis, un pasaje muy conocido porque a veces nos lo cuentan de una manera, a veces nos lo cuentan de otra. Es un acontecimiento sin duda que nos viene a dar una revelación y también una instrucción sobre la vida, sobre el pecado, sobre las consecuencias del pecado. Y a pesar de que es algo que se encuentra aquí escrito, son cosas que no aprendemos o que no asimilamos. Si las aprendemos, no las ponemos en práctica, que eso creo yo es lo que nos hace falta a nosotros para crecer, para madurar en la vida, poner las cosas en práctica. Tenemos quizá muchos años y aprendemos muchas cosas y las tenemos presentes, pero el hecho de no poner en práctica la palabra de Dios nos hace deficientes, nos hace distantes de lo que es verdaderamente la enseñanza de Cristo, a pesar de que la sepamos. Se nos presenta lo que vendría a ser el reflejo del pecado. Con el pecado siempre queremos o mentir o justificarnos. Nos preguntan, ¿hiciste esto? No, no lo hice, por querer tapar quizá nuestra debilidad. ¿Y qué es eso? Pues a veces puede ser la soberbia, el creerme, el ser orgulloso. Aparento ante los demás tener una postura, una imagen, y cuando el pecado descubre mi fragilidad, quiero seguir aparentando eso que no soy, y por eso miento. O en su caso, como lo hemos visto hoy en la primera lectura, me justifico. Las dos formas sin duda son equivocadas, porque aunque la justificación no sea una mentira, es una evasión de la responsabilidad. Y al evadir la responsabilidad o la consecuencia del pecado, simplemente quiero limpiarme, quiero salir libre de mis faltas y de mis errores. ¿Por qué? Porque me creo perfecto, me creo mejor que los demás y esto no tiene por qué ensuciarme, así que o invento o me justifico. Y yo creo que cada uno de nosotros dentro de su historia, dentro de la misma vida, tendrá alguna caída, tendrá algún defecto que hemos querido tapar y nos han descubierto o han supuesto que andamos en ese tipo de faltas y buscamos por ahí cómo encubrir o cómo salir libres y no salir raspados de esta situación. La palabra de Dios también nos invita a ser valientes y afrontar las cosas donde hemos caído, reconocer las faltas y afrontar las consecuencias. No tenemos por qué andarnos escondiendo de las consecuencias ni de las responsabilidades. Hay que aceptar. Creo que también la palabra de Dios nos invita a eso, a la aceptación de nuestras fragilidades, pero para superarlas, no para justificarnos. Así soy, una justificación muy recurrente. Así soy, así me porto, así actúo, tantas cosas, ¿no? Dice en la confrontación que tiene Dios con Adán, anda por ahí buscándolos. Y ya entonces en el versículo 10, escuché que andabas en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, versículo 11, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del que te dije que no comieras? Génesis 3, versículo 11. Ciertamente ya ellos incluso se habían hecho algo, ¿no?, para cubrirse de lo que habían ellos descubierto como su desnudez. No es necesariamente que andaban desnudos. En el versículo 7, en la lectura anterior, nos mencionaba ahí que habían hecho, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas.
Pero ahora, cuando los anda por ahí buscando Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Pues ya empiezan a decir, es que me escondí porque me di cuenta que andaba así, pero ya se había cubierto con las hojas ya. Entonces la mentira y la justificación. La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Siempre echarle o buscar culpables. Esa es otra de las cuestiones, buscar culpables, la justificación, echar mentiras. Queremos echarle la responsabilidad a otros. Pues tú, ¿para qué no te cuidaste? Pues tú también, ¿para qué empezaste? Pues tú, y no asumimos nuestras culpas, no asumimos nuestros errores. Creo que es algo muy repetitivo en nosotros. A veces esto se llega a dar en un ámbito o en otro, ya sea en el laboral, en el escolar o hasta en la cuestión familiar, también aquí en la iglesia. Se le dejó a cierto hermano que hiciera algo dentro de la iglesia y no lo hizo. Y buscará a quién echarle la culpa. No, pues es que nada más yo, porque a ver, no le dicen a los otros, o siempre yo, y querrá que esa responsabilidad también se descargue en los demás. Hemos actuado así también nosotros recientemente, ahora cuando ya estamos más avanzados en esta vida, siempre buscamos echarle la culpa a los demás. Ya después en el versículo 13 dice, entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y se replica en ella, ¿no? También el mismo defectillo, comienza a echarle la culpa a la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Lo bueno que aquí ya Dios no le preguntó a la serpiente quién, sino pues por ahí busca a ver a quién echarle la culpa, pero pues ya viene la consecuencia del pecado. Y también creo que esto nos tendría que servir a nosotros para cuestionarnos de, ¿abrazamos las consecuencias del pecado? ¿Las recibimos y aprovechamos de ellas para la purificación en lo que nos corresponde a cada una de las situaciones? ¿O andamos por ahí también esquivándonos de ellas? ¿O nos estamos quejando? Enfermedades, a veces compromisos, trabajos forzados o cosas que vendrían a consecuencia. La humillación misma, la acepto, pues es una humillación. El hecho de que me vean, que los demás se den cuenta de que caí en esto, porque también eso, no le digas pues a nadie, o sea, acepto mi error, acepto mi equivocación, pero no se lo digas por ahí a nadie, no quiero, no, también hay que aceptar ese tipo de consecuencias. Bueno, eso con relación a lo que vendrían a ser los resultados del pecado, ya después vendrán ahí, ¿verdad? Toda la derivación que dice que le va a tocar a la mujer, lo que le va a tocar al hombre, y hasta también la serpiente por andar ahí metida en estos ambientes. Y ahí por eso el hombre, dice versículo 23, por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín del Edén y lo puso a trabajar y bueno, y ahí vienen las consecuencias. Entonces, ¿qué aprendemos con esta lectura? ¿O qué podríamos aprender? Es no dejarnos llevar por las cosas fáciles, no mentir, no justificarnos, no evadir responsabilidades, no echarle la culpa a los demás en mis actos malos y desviados. Aprender y corregirnos. Y a pesar de que esto es algo que pasó hace mucho tiempo, pues se repite todavía en la actualidad. Vayamos al Evangelio. En el Evangelio hoy Marcos nos presenta este momento de la multiplicación de los panes. Y dice ahí en el capítulo 8, versículo 1, dice, un día en que de nuevo se había juntado mucha gente y no tenía nada que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de esta gente porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer. Creo que estos 2 versículos nos podrían ayudar muy bien para fortalecernos ante la tentación. ¿Qué hace falta? ¿Por qué caemos en pecado? El pecado es un ensimismamiento. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en nosotros, viene el egoísmo.
y no pensamos en los demás, no pensamos en las debilidades, necesidades o fragilidades de otros, y estamos solamente enfocándonos hacia nosotros y buscamos la satisfacción, buscamos la apetencia y nos dejamos llevar por eso, tanto así que sin darnos cuenta vamos a estar ya envueltos en una tentación que nos va a llevar al pecado. Entonces, yo creo que una enseñanza buena aquí es: ¿qué tan atento estás siempre a las necesidades de los demás? ¿Te has dado cuenta lo que a los otros les hace falta? A lo mejor somos nosotros que siempre nos estamos queje y queje de nosotros mismos. No tengo esto, no tengo aquello. Pero ¿te has puesto a pensar en los demás? Aquí no sabemos si los apóstoles se habían dado cuenta de esta necesidad, pero Jesús estaba atento. Si bien estaba atento a lo que le decían, que este estaba enfermo, que este estaba endemoniado, platicando ahí, pero pues también hay que darles de comer. Entonces se pone atención y los llama: siento compasión de esta gente, ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen nada que comer, y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse en el camino. Una de las cuestiones, pues, para prevención del pecado o para prevención de caer en pecado es estar atento a los demás, es buscar ser serviciales, salir de nosotros mismos para no dejar que nos lleve, que nos agarre la comodidad, el gusto, la pasión desordenada, no llenarnos de egoísmo, pensar en los otros. Y que es también una de las cosas que se tiene que hacer cuando la persona cae en mucha tristeza. No necesariamente es la tentación al pecado, sino la persona está ensimismada en sí misma y cae por eso en la tristeza y la depresión. Y ahí, ¿qué se necesita? Salir de sí, ir a ver a los otros. A los otros hacen falta esto, hacen falta lo otro, hacen falta aquello. Y también se puede ayudar en ese momento. Pero entonces, preguntémonos qué tan atentos estamos a las necesidades de los demás, o si nada más nos estamos quejando para nosotros mismos. Versículo 3: y si los mando sin comer a sus casas, pueden desmayarse en el camino, porque algunos han venido de lejos. Uno también debe de darse cuenta ante el pecado, las consecuencias de mis acciones. Si hago esto, ¿qué consecuencias tendrá? Pero también hay que darse cuenta de si yo dejo que los demás sigan en su situación difícil, ¿a dónde pueden llegar? Entonces pensar en las consecuencias de los caminos de fragilidad que tienen los otros. Es como proyectar nada más que nos mueva la lástima, la compasión. Me pongo en sus zapatos, y trato de hacer algo más. A veces nos bloqueamos por situaciones de la vida. Vemos a una persona que está necesitada y siempre andamos poniendo límites. O no, es que qué tal si le voy a dar esto y después se lo gasta en alcohol o en droga o en otras cosas. A veces lo andamos mirando así como para limitarnos en la generosidad. Pero también hay que mirar ciertas situaciones en las cuales uno puede ver situaciones más difíciles en la vida de otros. Así lo mira Jesús. Y dice: yo no los puedo mandar porque si no, imagínense, se me desvayan por ahí en el camino. Versículo 4 dice: y sus discípulos le contestaron: pero ¿cómo se les puede dar de comer en un lugar como este, donde no vive nadie? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Y ellos contestaron: 7. Acuérdense que el 7 es un número simbólico. El número 7 viene a simbolizar plenitud, totalidad. ¿Qué podría significar el 7? Aquí podríamos acomodarlo en: ¿tienen ustedes pan? Pues nada más para nosotros. Ese 7 de plenitud puede ser plenitud para ellos en el sentido de, pues nada más para nosotros. Compártanlo. Ellos no tienen nada, ustedes tienen algo, compártanlo. El desprendimiento que también debe ser una de las actitudes que nos debe de acompañar. Y entonces mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó en sus manos los 7 panes y habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los iba dando a sus discípulos para que ellos los repartieran. Y así lo hicieron. Y dice: tenían también unos cuantos pescaditos. Jesús pronunció sobre ellos la bendición y también mandó repartirlos. Todos comieron, dice, hasta quedar
satisfechos, tanto que hasta recogieron, dice, los pedazos sobrantes, y miren, nuevamente aparece el número 7, volvieron a recobrar aquellas cosas. Dice, los que comieron eran cerca de 4,000. Luego Jesús los despidió, subió a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Aquí creo que también nos hace falta cuestionar cuántos sacrificios hemos hecho nosotros por los demás. Las cosas que tenemos las hemos puesto en manos de Dios. Hemos dejado que Dios sea el que vaya por delante, que Dios sea el que actúe, o a veces queremos realizarlo todo nosotros, que queremos que por mi inteligencia, por mi practicidad, se realicen todas las cosas nosotros. No sé, por ejemplo, en la economía, cómo anden ustedes, pero a veces llegan esos momentos así cuando la persona se siente toda presionada y ya no alcanzo para allá y todo. Pero yo pregunto, ¿y en esos momentos te das un tiempecito para, voy a hacer una oración? Voy a hacer una oración, sí, yo sé que está difícil, pero no sé, vamos a hacer un rosario, algo para tratar de ponerlo en manos de Dios. O sea, el hecho de que yo me deje llevar por mi preocupación, por mi desesperación, eso no va a hacer que empiecen a aparecer billetes en tu cartera. Incluso hasta si tú comienzas a gritar, porque eso es lo que a veces pasa, que están en ese momento difícil y él, a lo mejor con el dinero, piensa humanamente, no me va a alcanzar. Le dice a ella, y ella dice, ¿yo qué? Yo tengo la culpa, pues son los gastos que tenemos. Ella grita, él grita, todos gritan, los chiquillos en la casa empiezan a chillar y no arreglaron nada. ¿Por qué? Porque estaban viéndolo todo desde una perspectiva mente humana y dejándose llevar por la desesperación. Y aquí es también donde la palabra de Dios nos ilumina para que pongamos las cosas en manos de Dios. Ustedes van a decir, ¿y a poco después del rosario me van a empezar a aparecer ahí los billetes en la cartera? Pues no, pero muy posiblemente lo que va a suceder es que tú te tranquilizas y analizas mejor las cosas y las posibilidades que puedas tener en tu vida para poder obtener lo que vendría a ser una solución a tu problema. Pero empieza el grito, empieza el reclamo, empieza el reproche, empiezan todas esas cosas y luego ya hasta después yo he sabido de casos donde están este tipo de cosas y tantos se están desgreñando que al final hasta se separan y de una cosita mínima hicieron una tempestad y un huracán y ya salió todo por la borda. ¿Por qué? Porque la gente o nosotros mismos no ponemos las cosas en manos de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a entender? Hasta que hagamos la experiencia. La palabra de Dios aquí no está nada más para recordarnos lo que sucedió y ya, qué bueno, no, pues eso era Jesús. Pues también está una invitación a nosotros para que hagamos la experiencia con Él. Las situaciones difíciles, ¿cuáles pueden ser esas situaciones difíciles que te están asfixiando ahí en tu casa, en tu familia, de las cuales piensas que ya no hay salida? Pues menos va a haber salida si comienza la gritadera y todo, y empiezan como Adán y Eva. Yo no sé ustedes cómo se lo imaginan, pero yo sí me imagino ahí cuando Dios le estaba diciendo, a ver, Adán, pues la mujer que me diste, ella fue la culpable. Pues yo no le quería hacer caso, pero ella empezó allí a decirme y no terminaba de hablar, y pues yo tuve que hacerle caso para que se callara, porque ya ves cómo eran esas mujeres, gritonas, y ya después también, ¿cómo diría la mujer? Pues es que esa mendiga víbora que tengo ahí no es la suegra, pero la víbora representación ahí la tenía y me dijo y así, yo sí me imagino ese tipo de pleitecitos que se dan entre ustedes, no, porque ustedes son santos y virginales, sacrosantos puros. Ustedes destilan miel, destilan dulzura, destilan paz. Ustedes no se gritan en su casa, no se desgreñan, no se mientan la madre, no, nada de eso. Ustedes pura paz, pura belleza, ¿verdad? Ustedes no. Pero hay gente allá afuera, ustedes no. Los de allá afuera son los únicos, esos gritones, esos amargados, esos que se reclaman, que se reprochan y así como Adán y Eva que estuvieron ahí. Imagínense qué pasó después de que se fue Dios. Imagínense qué le dijo la mujer a Adán. Ustedes no se imaginan el pleito así como
Imagínense que yo voy a la casa de algunos de ustedes que estaban ahí deschongando y el esposo le echa a la esposa, le echa la culpa a la esposa y la esposa le echa la culpa a la suegra, digo, a la serpiente, y así. ¿Qué va a pasar ya cuando yo deje la casa de ustedes? Si es que voy yo así, trato de conciliar ahí el asunto, pues la suegra le va a echar la culpa a la mujer y la mujer le va a echar la culpa al esposo, y ahí quién sabe qué va a pasar. No ponemos las cosas en manos de Dios. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué situación difícil te agobia en tu vida? ¿Qué te hace falta? ¿Te hace falta pan? ¿Te hace falta amor? ¿Te hace falta caridad? ¿Te hace falta cariño? Que la esposa le reclama cariño al esposo, pero se lo reclama, el cariño se lo reclama gritando, le reclama, es que tú no estás en la casa. Y pues, ¿cómo voy a estar en la casa? Fíjate cómo estás grite y grite, neurótica. Pues así que estés en la casa, ¿cómo voy a estar aquí en la casa? ¿Qué es lo que necesita? ¿De qué están carentes? Aquí habla de pan, de pescados, de comida, pero en la casa, ¿de qué están carentes? Uno puede tener carencias de muchas cosas. Es que necesito cariño, necesito que me tiempo, necesito amor. Mañana se va a celebrar el Día del Amor y la Amistad. ¿Cómo lo van a celebrar en su casa? Viniendo a misa. Con esas caras de chupamirto que traen, yo creo que el amor ya no sabe ni qué es. ¿Y saben qué es el amor? Ustedes piensan que el amor es el chucuchuco. Eso no es el amor. Eso es pura pasión, pura lujuria, que sí es parte de lo que vendría a ser de la relación, pero eso no es amor. El amor es respeto. El amor es entrega, es amor sacrificio. Una de las formas más representativas del amor en la Biblia la tenemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos de 4 a 7. Conocidísima. Y espero que también se la sepan. Y más que se la sepan, que la vivan. Que la vivamos, dijo el otro, porque no nada más el amor es para la relación de pareja, porque eso es lo que muchos piensan. Piensan que el amor y la amistad nada más es para las parejas, para el chucuchuco. ¿Sí saben qué es el chucuchuco? ¿Quién sabe los que estén casados, aquellas que están medios cascabeleados? ¿Quién sabe si se agarrarán de la mano? Ya ni se agarran de la mano, ni se dan un besillo, ni nada, ya ni saben ni qué es el amor. Pero yo les invito hoy para que busquen primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Ahí refleja lo que es el amor cristiano, y eso es lo que se debería celebrar. De hecho, los orígenes del 14 de febrero, día de San Valentín, se recuerda a un sacerdote que andaba casando a las personas que en aquellos tiempos tenían prohibido casarse, porque decía el Imperio Romano que si se casaban entonces iban a disminuir en su entrega a los soldados, entonces por eso no permitía que se casaran, y este sacerdote anduvo casándolos ahí a escondidas, aquellos que sí querían entregarse como matrimonio, y ya después lo descubrieron y bueno, lo mataron. Pero entonces, ¿qué es el amor? Vamos a celebrar el amor. El amor es entrega, el amor es respeto, el amor es caridad. De hecho, pues vamos a leerlo. Acabo, yo creo que ni lo van a buscar. Yo les digo que lo busquen ustedes más, ni me dicen ni sí ni no, pero vamos a leerlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 7. Dice así, pongan mucha atención. Bueno, espero que pongan atención. Dice, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Ahí está, ¿qué es el amor? ¿Y qué debería de ser en cada uno de nosotros? ¿Qué nos hace falta en la casa? ¿Qué les hace falta en su casa? ¿Tienen esto ustedes, los que son pareja, los que son matrimonio, tienen esto? ¿Respetan? O todo lo contrario, no son presumidos, no son orgullosos, no son groseros, no son egoístas, es no enojarse. ¿Ustedes todavía se enojan? Es no guardar rencor,
es no guardar rencor, no ser rencorosos. ¿Cuántos de ustedes de repente se enojan y duran hasta una semana, 15 días sin hablarse? Algunos hasta a veces 1 año, 2 años sin hablarse. Y ahí los chiquillos son los mensajeros en la casa. Dile a tu pa, dile a tu ma, ahí te dejo esto. Y he sabido de algunas personas, ¿verdad?, que guardan ahí el rencor hasta por años. Entonces, ojalá y nosotros veamos nuestra necesidad y esa necesidad la pongamos en manos de Dios. Él es el que hace el milagro, en las manos de Jesús. ¿De qué estamos necesitados? Y no dejarnos llevar por la situación que se dio en la primera lectura, donde el problema de Adán y de Eva. No aceptar nuestra responsabilidad, no aceptar nuestros compromisos y andar siempre justificándonos, echando mentiras y echando la culpa a los demás. Si andamos haciendo eso, pues ¿cómo vamos a querer que nuestra vida o la relación, ustedes la relación matrimonial que tienen, cómo van a querer que esté bien? Va a estar toda mal, va a estar toda equivocada, desviada y no van a poder. Aquí dice que recogieron hasta 7 canastas más. Eso también se puede dar en la situación del matrimonio. Si se pone todo en las manos de Dios, no solamente les va a hacer bueno a ustedes, sino hasta van a tener para compartir. Allí están los abuelitos ya todos cascabeleados, ya rechinan las piezas, pero compartiendo amor, ahí enseñanza hasta, no solamente a los hijos, sino hasta a los nietos. Hace poquito miré una noticia de unos que murieron después de 70 años, murieron en el hospital. Y lo que dijeron es, ¿sabe qué? Junten nuestras camas. Y ahí tomaron las fotos, los 2 viejitos ahí, con sus mascarillas de oxígeno y todo, ya desgastados de la vida. No sé quién murió primero, ella o él, murió ella y después a las cuantas horas él. Pero dicen, amor eterno, amor eterno. Sí, o sea, todos nos vamos a petatear. Pero yo digo, qué bonita esa muerte que hasta en el último respiro, diciéndole a la otra, te amo, y la otra también, yo también te amo, mi amor. Y ustedes, quién sabe cómo andan, ¿verdad? Pero todavía tienen chance, pónganlo en las manos de Dios. Si ustedes quieren recobrar lo que a lo mejor han perdido, si quieren recuperar la paz, pónganlo en las manos de Dios. Dios es el que hace los milagros. Si lo ponen en manos de Dios, pueden todavía hacer que suceda ese cambio en la vida y pueden recoger de lo que Dios da y hasta para compartir a los demás.